¿Cómo jugar Monopolio? Capítulo 2. El arte de hacer más con menos. Todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso. Oscar Wilde. ¿Cuánto tiempo tendrías que ahorrar para tener $1.000.000? ¿Cuánto tiempo te gastarías aprendiendo a pedir prestado $1.000.000? ¿Quién es más rico? ¿El que trabaja muy duro tratando de ahorrar un poco para algún día tener $1.000.000? ¿O aquel que sabe cómo reunir $1.000.000 prestados a 8% de interés y los invierte de tal manera que le quedan ganancias? ¿A quién prefieren los bancos? ¿A alguien que trabaja duro por dinero y después lo ahorra? ¿O a alguien que sabe cómo reunir capital y ponerlo a trabajar? ¿Quién tendrías que ser para que el banco te preste en menos de una hora $1.000.000? ¿Te das cuenta de que tus ahorros tienen la tasa más alta de impuestos y la deuda está exenta? ¿Por qué crees que sea? Este capítulo es muy importante y es la base de un inversionista profesional. La palabra más importante en el mundo de la inversión es apalancamiento. Como el título del capítulo lo indica, apalancamiento es la capacidad de hacer más, con menos. Imagínate un mundo donde no exista la rueda, el internet, los celulares, los automóviles, los aviones. Suena a mucho trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Sucede lo mismo con tus finanzas. No solo quieres invertir tu dinero, sino el dinero de tu banquero o de un inversionista. Necesitas apalancar tus finanzas. ¿Cómo es que los ricos ganan más y más dinero? Con menos y menos esfuerzo, y los pobres ganan menos y menos dinero. Con más y más esfuerzo. Suena a que viven en dos mundos muy diferentes. Puedes apostar a que es así. El físico George David lo explica así. La riqueza son pequeños esfuerzos creando grandes resultados, y la pobreza son grandes esfuerzos creando pequeños resultados. En pocas palabras, si te estás levantando a trabajar todos los días y no estás aplicando algún tipo de apalancamiento, te estás quedando rezagado. Las estadísticas y la velocidad de cómo está cambiando el mundo indican que te quedarás obsoleto. Apalancamiento, menos es más. Esta es una pequeña lista de los tipos de apalancamiento que puedes usar. El tiempo de otras personas. Como sabes, tu tiempo es limitado. Solo tienes 24 horas al día. Por esta razón, es casi imposible hacerse rico vendiendo el tiempo en un empleo. No puedes duplicarte para ganar más ingresos, al menos no físicamente. Las personas de la clase media y pobre venden su tiempo, es decir, son las palancas de los ricos, mientras que los ricos compran su tiempo. Es decir, contratan a alguien más para que haga las labores diarias. Los ricos saben que el verdadero activo es su tiempo. Siempre pueden ganar más dinero, pero el tiempo, una vez que pasa, no vuelve jamás. La clase media y pobre piensan de manera opuesta. Como vimos anteriormente, estas personas consideran que el dinero es el activo más importante, y por eso gastan todo su tiempo trabajando para ganarlo. Míralo de esta manera. Los ricos pagan un jet privado para desplazarse. ¿Por qué? Porque así ahorran tiempo, su activo más valioso. La clase media y pobre prefieren viajar en bus para desplazarse. ¿Por qué? Porque así ahorran dinero, su activo más valioso. Recuerda, los ricos compran tiempo, es decir, compran el tiempo de los demás para así tener su propio tiempo disponible para disfrutar la vida, mientras que todos los demás venden su tiempo. Por esta razón, la gente no logra enriquecerse. Nadie se hará rico nunca vendiendo tiempo. Los ricos compran tiempo. La clase media y pobre venden tiempo. Por ejemplo, como no puedo explicarle a cada persona que desea aprender a invertir en bienes raíces y a educarse financieramente personalmente, cree este libro que se encarga de esa tarea sin mi presencia. Otra forma de usar un apalancamiento y liberar mi tiempo es YouTube. Imagínate tener un clon tuyo que trabaje las 24 horas al día, que no te pide salario ni se reporte enfermo, haciendo toneladas de dinero para ti. De esta manera, estás llegando a más y más personas, con menos y menos esfuerzo. De eso se trata el apalancamiento. Actualmente hay muchas maneras de liberar tu tiempo.
Hay miles de compañías en India y China que se dedican a ofrecer servicios de asistencia personal, pagando una pequeña cuota por hora a un asistente virtual. Este puede encargarse de casi todo lo que se te ocurra. La lista de lo que estas personas pueden hacer es impresionante. Desde hacer reservas en restaurantes y salones de eventos, hasta prepararte un informe investigativo de lo que sea. Es muy sencillo, fácil y accesible contar con empleados que se encarguen de tu vida personal y profesional en la actualidad. En resumen, el verdadero activo es el tiempo. No lo vendas. El dinero de otras personas. Este tipo de apalancamiento será en el que más nos enfocaremos, en este capítulo y más adelante. Las personas tienden a creer que necesitan hacerse ricas para empezar un negocio o para invertir en bienes raíces. Eso es completamente falso. Si bien muchas veces necesitas dinero, ¿quién dijo que tiene que ser tu dinero? Entre más trabajes por dinero, menos dinero ganarás. Entre más trabaje tu dinero para ti, más dinero ganarás. Entre más trabaje el dinero de alguien más para ti, más y más dinero ganarás. Solo la gente perezosa y sin educación financiera invierte con su propio dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque entre más trabajes por dinero, más impuestos pagarás. Estoy seguro que has escuchado los problemas de los futbolistas en materia de impuestos en España. Los futbolistas en España son probablemente los empleados mejor pagados del país. Esto significa que son las personas que más impuestos pagan, por lo que sus asesores y abogados buscan hacer todo lo posible por evitarlo, pero es casi imposible. Si trabajas por dinero, estás condenado a pagar los impuestos más altos, y hay muy pocas opciones para proteger a tu dinero. La única forma sería infringir la ley, como muchos han hecho. Y eso es evasión de impuestos, algo ilegal. Por otro lado, entre más trabaje tu dinero para ti, más dinero ganarás. El problema es que el dinero que pongas a trabajar para ti es el que te queda después de pagar impuestos, y en la mayoría de los casos no es mucho, por lo que no es la forma más sofisticada de invertir. El máximo nivel de educación financiera es cuando consigues invertir con el dinero de alguien más y hacerte rico. Esta es la forma en que los inversionistas sofisticados actúan, y es la manera más rápida de hacerse rico. Ganarás más y más dinero, porque si consigues que el dinero de alguien más trabaje para ti, estarás usando la deuda para hacerte rico. Y como lo explicaremos con detalle más adelante, la deuda está exenta de impuestos. Es dinero gratis. Hago la aclaración de que solo es conveniente apalancarse con el dinero del banco o de alguien más si se tiene educación financiera. Como sabes, la deuda es un arma de doble filo. Te puede hacer muy rico o muy pobre. Trata toda deuda como un arma cargada, es decir, con mucho cuidado. Tu educación financiera. Este es el apalancamiento más grande de todos. Cuando tienes una gran inteligencia financiera, adquieres el toque de Midas. Todo lo que tocas se vuelve oro. Comienzas a vivir en un mundo diferente. En este punto, definitivamente no necesitas dinero para hacer dinero. Basta con una idea. Como vimos anteriormente, el mundo está repleto de dinero. Cada día los bancos imprimen más dinero, por lo que la falta de dinero nunca será una excusa. El dinero abunda. Todos llegamos a este mundo potencialmente ricos. Todos nacemos con talentos únicos que podemos ofrecerlos al mundo y convertirlos en millones. El problema es que nunca nadie se enfocó en esos aspectos de nosotros. Siempre nos obligaron a estudiar temas que no nos interesaron, como el cálculo, la física, la química, etc. Si tan solo nos hubieran ayudado a que nos enfocáramos en nuestros talentos, en lo que amamos, en aquello en lo que somos únicos, no tendríamos que preocuparnos nunca por dinero. El dinero simplemente es el resultado de hacer lo que amas, de una forma inteligente, ayudándole a más y más gente. Punto. En resumen, tienes millones de dólares en tu cabeza, solo tienes que encontrar la forma de sacarlos. La tecnología. ¿Aprovechas tu computador, las redes sociales y tu celular para hacer dinero? ¿O solo los usas para cosas triviales? Vivimos en una época increíble. Te diré por qué. En la era industrial, si una persona quería cambiar el mundo, tenía que abrir una fábrica. En la era digital, si una persona quiere cambiar el mundo, basta con que abra un computador.
Una persona con un smartphone y redes sociales es más poderosa hoy en día de lo que lo fue en su momento Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Desde tu casa, puedes conectarte con millones de personas en todo el mundo, de forma gratuita. Si eso no suena a mucho dinero para ti, entonces no sé qué lo hará. Existen miles de fábricas en China, con millones de productos a un precio ridículo, listas para hacer negocios contigo. Ingresa a Alibaba, busca cualquier producto. Luego entra a Amazon y busca ese mismo producto. La diferencia te dejará con la boca abierta. Te preguntarás, ¿cómo hacen en China para obtener ganancias vendiendo a esos precios? Con solo hacer este sencillo ejercicio, entenderás por qué el desempleo masivo es un problema en Occidente y aumentará más en los próximos años. Entenderás por qué todas las fábricas del mundo están cerrando sus puertas y mudándose a Oriente. Un obrero en Fort Hills, Estados Unidos, cobra $75 la hora. En China, ese mismo obrero cobra tan solo 75 centavos. En China, están prácticamente regalándonos los productos. Lo único que tienes que hacer es encontrar clientes dispuestos a pagar por ellos. Los chinos se encargan de producir, almacenar y enviar todo al cliente final. Tú no tienes que hacer nada. Solo usar Google, Facebook, Instagram, Amazon y Alibaba para conectarte con la gente y satisfacer sus necesidades. ¿Puede existir dinero más fácil que ese? No necesitas tiendas físicas, ni stock, ni grandes presupuestos para publicidad, ni tener un equipo de diseño de producto, ni pagar nómina de empleados, ni preocuparte por el envío. Nada. Nunca en la historia de la humanidad ha sido más fácil volverse millonario. Ser un empresario exitoso está al alcance de todos. Eres muy afortunado de estar viviendo en esta época. Haz algo al respecto. El conocimiento y experiencias de los demás. ¿Para qué reinventar la rueda? ¿Para qué volver a cometer los mismos errores que las personas en el pasado ya han cometido y corregido? El mejor hábito que puedes implementar por el resto de tu vida es el de la lectura. Erasmo lo expreso mejor. Cuando tengo un poco de dinero, compro libros, y si me sobra algo, compro comida y ropa. Aprende de los demás. Existen cientos de millonarios, personas espirituales y grandes líderes que han compartido sus experiencias en libros o en redes sociales. ¿Quieres saber por qué solo 1% de la población es rica? Por esto. Robert Kiyosaki, 757,000 seguidores en Instagram. Kim Kardashian, 209 millones de seguidores en Instagram. Las personas en general consideran que luego de salir de la universidad no hay mucho que aprender. Aquel que sale de la escuela y deja de educarse terminará viviendo en un mundo que no existe. Las personas no se dan cuenta de que ellas son, o bien un activo o un pasivo. Menos del 3% lee libros como este. La diferencia entre alguien que lee, se autoeduca e invierte en sí mismo con respecto a alguien que pasa todo el día viendo televisión y tomando cerveza es la misma que existe entre volar en jet y viajar en autobús. Los más sabios e inteligentes parecen no saber nada. No andan por ahí creyendo que lo saben todo, y a menudo afirman todo lo que desconocen. Por el contrario, los más ignorantes y prejuiciosos andan por ahí muy seguros de lo que saben, alardeando de su supuesto conocimiento. Entre más leas, más te eduques y más estudies, más te darás cuenta de lo poco que sabes. Entre más despierto seas, más estúpido sonarás para la gente estúpida. Es normal. A nadie le gusta que le cuestionen sus creencias, menos aún cuando en el fondo saben que son falsas. Las personas más inteligentes siempre encuentran mucha oposición al principio. Los tachan de inadaptados, de locos, de irresponsables y de soñadores. Cualquiera que no siga a las masas y no le importa el statu quo encontrará gran oposición a sus ideas. Al principio. Cuando tenga éxito, será catalogado como un genio incuestionable. Siempre ha sucedido así, y en el futuro será lo mismo. Así que no te preocupes por las críticas de los demás, por la oposición que encuentres o por los problemas que te causen. Preocúpate cuando nadie te critique. Eso quiere decir que estás haciendo algo mal.
Cuando todos te llamen loco, probablemente será el momento cuando estés empezando a hacerlo bien. Es que no tengo tiempo. Mi trabajo no me permite darme el lujo de leer y educarme. Cuando me gradué comenzaré a educarme y leer. Empezaré mañana. Tengo hijos y una familia que requiere mucho de mi tiempo. La gente cree que cuando se gradúe las cosas serán diferentes, o cuando obtenga un aumento tendrán más tiempo libre, o cuando sus hijos crezcan podrá dedicarse más a otras cosas, o cuando la economía mejore, empezará a aprender a invertir. Todo esto no es más que una historia muy bien inventada, argumentada, pero totalmente falsa. Que alguien toque la campana y te despierte de tu hipnosis. Déjame decírtelo suavemente. El futuro no existe. Mañana será igual que hoy. Lo único que cambiará es que habrá pasado más tiempo. Habrás perdido otro día. El futuro tan solo es una prolongación del presente. Si no comienzas hoy, ¿qué te hace pensar que el futuro será diferente al presente? Cuando tenga dinero, empezaré a aprender a administrarlo, apalancarlo y protegerlo. Falso. Estás viendo todo al revés. La verdad es que cuando aprendas a administrar tu dinero, a apalancarlo y a protegerlo, te lloverá dinero. Nunca antes. Ese es el orden natural de las cosas. Bill Gates lee un libro por semana, más de 50 libros al año. Mark Zuckerberg lee un libro cada 15 días. Elon Musk, cuando era joven, pasaba todo el día en una biblioteca leyendo todos los libros que podía. Warren Buffett recomienda siempre que alguien le pide consejos, la lectura. Respecto a invertir en sí mismo, dice lo siguiente. En la pared de mi oficina no tengo colgado un título universitario. Tengo el certificado que me dieron por asistir al curso de cómo hablar en público de Dale Carnegie, porque ahí aprendí a evitar que me temblaran las manos y los pies cada vez que hablaba en las reuniones de los accionistas. ¿Y tú? ¿Cuántos libros lees al año? ¿Estás invirtiendo en ti mismo? Rebelión no es lo que la mayoría de la gente cree que es. Rebelión es cuando apagas el televisor, tomas un libro y comienzas a educarte y pensar por ti mismo. Todos tenemos ese superpoder. Estas son las formas de apalancamiento más poderosas que existen. Estoy seguro que se te ocurrirán muchas otras. Mi misión es que con la lectura de este libro puedas aprender a implementarlas todas. El problema es que por lo general los pobres y la clase media son las palancas de los ricos. En la escuela nos programan para ser una palanca de alguien más. Los ricos no tienen que estar físicamente en sus empresas para trabajar, ya que cuentan con la mano de obra de los demás. Los ricos no necesitan invertir su dinero, ya que cuentan con el dinero de los demás que los banqueros les prestan con mucho gusto. Soy el rey de la deuda. Donald Trump. ¿Por qué es mejor invertir con el dinero del banquero o de un inversionista? Existen varias razones. La primera es que entre menos dinero tuyo esté en la operación, más alto es el retorno sobre la inversión. Entre más dinero tuyo esté en la inversión, más tiempo te tomará recuperarlo y moverlo a otro activo. El retorno será menor. Tú, como inversionista profesional, quieres recuperar tu dinero lo más rápido posible y al mismo tiempo conservar el activo. La meta final es sacar tu dinero de la mesa y mantenerte en el juego. A partir de entonces, estarás jugando con dinero de la casa. Tus retornos en ese momento serán infinitos por definición. Así se juega Monopolio. La otra razón es que si inviertes con tu dinero, ese dinero es el que te queda después de pagar impuestos, es decir, tu beneficio. En cambio, si inviertes con el dinero de tu banquero, es decir, usas deuda como apalancamiento, ese dinero está exento de impuesto. El gobierno no te cobra impuestos por endeudarte, ya que esa es la única forma en que crece la economía. Los bancos y los gobiernos quieren que nos endeudemos y ofrecerán beneficios fiscales a las personas que lo hagan. Deuda que te hace rico. ¿Ves? Deuda que te hace pobre. En el mundo financiero existen dos tipos de deuda. La deuda que te hace rico y la que te hace pobre. ¿A qué te refieres? ¿Acaso no todas las deudas son malas y te hacen pobre? Para la persona promedio, sí,
La persona sin educación financiera debería mantener las deudas al límite. De hecho, no le recomendaría hacer lo que estoy a punto de explicar. El poder del apalancamiento con deuda necesita cierto nivel de sofisticación financiera, y si una persona no está dispuesta a tomarse el tiempo aprendiendo cómo manejar la deuda y administrarla, definitivamente no debería adquirir ningún tipo de préstamo. De hecho, darles a las personas promedio una tarjeta de crédito es como poner a manejar un automóvil a un borracho. Es una amenaza para todos. En términos simples, la deuda que te hace rico es aquella que paga alguien más por ti. Por ejemplo, si compras una propiedad para rentar de $50,000, pones de cuota inicial $5,000 y adquieres una hipoteca de $45,000 al 10% anual, y luego de hacer los pagos correspondientes, pagar los seguros y los impuestos, te queda una ganancia, entonces esa deuda te hace más rico. Es un préstamo amortizado por el inquilino y te genera una ganancia. No lo pagas tú. Esa propiedad, como vimos en el capítulo anterior, sería un activo. Tendrías tu primera casita verde. La deuda que te hace pobre es aquella que pagas tú. Por ejemplo, cuando sales de compras, o cuando pagas unas vacaciones con tu tarjeta de crédito, o cuando vas donde un banco para que te financie tu casa. Todos estos son ejemplos de deudas que te empobrecen, es decir, deudas que tienes que pagar con tu propio dinero. Es muy gracioso que la clase media y pobre consideren sumamente arriesgado endeudarse para comprar activos, y al mismo tiempo vayan afanosamente al banco a endeudarse para comprar pasivos como sus autos y sus casas. Pero yo tengo suficiente capital para invertir. ¿Es necesario que me apalanque con dinero del banco? No. Simplemente te tomará mucho más tiempo hacerte rico si solo usas tu propio dinero. Déjame darte un ejemplo sencillo. Digamos que tienes $100,000 y piensas invertirlos en una propiedad que vale exactamente esa misma cantidad. Como no adquieres una hipoteca, tus ingresos provenientes de la renta son mayores. Y puesto que un banco te exige contratar un seguro para darte el préstamo, ahora puedes ahorrar unos dólares en este gasto. Sin dudas, tus ingresos serán mayores que si hubieras adquirido una hipoteca, pero tus retornos serán menores. Es decir, te tomará más tiempo recuperar tus $100,000. Si por el contrario, hubieras optado por usar apalancamiento de un banco, esos $100,000 que tenías, en lugar de convertirlos en una casa, podrías convertirlos en hasta 10 casas por ese mismo precio. Es decir, pagar 10 cuotas iniciales de $10,000 y el resto te lo financia el banco. Ahora tienes 10 propiedades que juntas su valor asciende a $1,000,000. En caso de que no te dejen apalancar tan fuerte, igualmente podrás comprar más propiedades ayudándote con el banco que usando tu propio dinero. Y eso sin contar que existen más tipos de financiamiento que trataremos más adelante. Este era un ejemplo muy sencillo y muy simplificado que omite muchos otros factores, pero que busca hacerte entender que una de las claves para amasar una gran fortuna en un corto periodo de tiempo es hacer más con menos. A la clase media y pobre le demanda mucho trabajo y dinero hacerse rica porque tratan de usar su propio dinero. Tratan de usar el dinero que ganan después de impuestos, de pagar el alquiler, de pagar las deudas de tarjetas de crédito, de pagar los servicios, de pagar la alimentación, de pagar los gastos del automóvil y de pagar deudas estudiantiles para invertir en activos, si es que lo hacen. Si quieres hacerte rico, debes aprender a usar el dinero de alguien más para lograrlo, no solo el tuyo. El dinero es deuda. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el dinero se convirtió en deuda en 1971. Antes de esa fecha, el dinero era un activo que estaba respaldado por el oro. Luego, cuando lo desvincularon del patrón oro, el dinero se convirtió en un pasivo, y lo único que lo respalda actualmente es un decreto gubernamental. A partir de 1971, la única forma en que la economía puede crecer es cuando las personas se endeudan. El sistema financiero solo funciona si tú y yo pedimos dinero prestado. Como el dinero se crea cuando tú y yo nos endeudamos, y no cuando tú y yo lo ahorramos,
Los bancos necesitan desesperadamente encontrar deudores que pidan prestado dinero constantemente. Por esta razón, a partir de 1971, las tarjetas de crédito se pusieron de moda y empezaron a llegar por correo. Los préstamos hipotecarios tomaron mayor fuerza. Incluso las personas que no tenían ingresos ni forma de pagar estos préstamos tuvieron acceso a los mismos. Cuando los bancos comenzaron a imprimir dinero y a prestarlo, conseguir dinero y crédito se hizo más fácil y barato. Los precios de los inmuebles se valorizaron hasta el cielo. Llenos de codicia, muchas personas comenzaron a comprar propiedades y a especular con ellas. No analizaron la situación y pensaron firmemente que las propiedades eran activos y que los mercados siempre iban hacia arriba. Como habían más compradores que vendedores, el mercado floreció por mucho tiempo. Se volvió una moda hacerse rico con solo comprar una casa y revenderla año y venderla al año siguiente. Libros como El millonario de la puerta de al lado se volvieron famosos, ilustrando la forma en que una persona de la clase media puede vivir el sueño americano tomando como referencia de su riqueza el patrimonio neto. La inflación se disparó y muchísimas personas se volvieron millonarios en papel. El patrimonio de las personas iba en aumento, y como la mayoría mide su riqueza en pasivos como sus autos y su casa, comenzaron a solicitar préstamos por el valor líquido de la vivienda y a financiarse vacaciones, ropas, autos, más propiedades e incluso comenzaron a saldar deudas de tarjetas de crédito. Las familias realmente se sentían ricas y confiaban plenamente en el precio del avalúo de sus bienes. La burbuja inmobiliaria más grande de todas comenzó a explotar en 2008. Repentinamente, se coló un nuevo término en el vocabulario de la gente: prestatario subprime. Un prestatario subprime es una persona que no tiene capacidad financiera para responder por su deuda hipotecaria. Todo iba bien mientras los prestatarios subprimes pagaban los intereses de la deuda. Pero cuando se quedaron sin capacidad de hacerles frente a estos, el sistema financiero mundial colapsó. El mercado de bienes raíces se derrumbó y amenazó con destruir toda la economía mundial. Los grandes bancos se quebraron y bajo el pretexto de ser muy grandes para fracasar, los gobiernos y los bancos centrales los rescataron imprimiendo dinero y pasándoles la factura a los contribuyentes. Las personas se encontraron debiendo mucho más por sus casas de lo que éstas valían. Los bancos y los gobiernos habían llevado la deuda al extremo y actualmente siguen haciendo lo mismo. Los gobiernos trataron de solucionar el problema que surgió por imprimir dinero, imprimiendo más dinero y entregándoselo a los bancos para que lo presten. Es como tratar de apagar un incendio arrojándole más gasolina. Cuando uno analiza a qué se debió este boom económico, se da cuenta de que los bienes raíces estaban aumentando de valor debido a la inflación y a la gran cantidad de personas que estaban comprando. Cuando la tendencia se revirtió y había más vendedores que compradores, el mercado colapsó. El mayor activo de las personas, su casa, perdió casi todo su valor. Las personas se dieron cuenta a las malas de que la deuda te puede hacer muy pobre si no tienes educación financiera y que definitivamente pagar una deuda con otra es una locura. Actualmente todo funciona igual. Todo el dinero que está en circulación es deuda. Técnicamente, el dinero que tienes en tu billetera no te pertenece. Es un I own you, es decir, deuda. Así de loco es el monopolio del mundo real. Como te dije antes, no te preocupes si no entiendes bien por qué las cosas son así. Entre más honesto e inteligente seas, menos sentido tendrá todo para ti. ¿Por qué nuestros bancos les prestan dinero a personas que no tienen capacidad de pagarlo? ¿Por qué las personas pagan sus deudas con otras deudas? ¿Por qué los gobiernos siguen imprimiendo dinero y devaluándolo si esto fue lo que provocó la crisis? ¿Por qué los gobiernos rescataron a los bancos que ocasionaron la crisis, pero dejaron a la población con una deuda que pagaran por generaciones? ¿Por qué no dejan que el sistema monetario y los bancos colapsen? Desempolva el monopolio de tu casa y lee las reglas del juego. El banco nunca quiebra. Si se queda sin dinero, puede crear todo el dinero que necesite con solo imprimirlo en cualquier papel corriente. Tú y yo sí podemos quebrar, pero el banco no.
El juego debe continuar y no se detendrá solo porque un jugador no conozca las reglas. Así funciona el sistema financiero actual. Este capítulo resalta la importancia de usar la deuda para hacerse rico porque todo el dinero es deuda. Por más que trates de estar libre de deudas, la verdad es que la deuda pública es tan grande que no tiene sentido ser ajeno a ella. Técnicamente, todos estamos endeudados y pagamos por esa deuda y sus intereses. No importa del país que seas, el dinero es deuda, y a menos que aprendas a manejarla y a usarla a tu favor, te quedarás atrás en esta era. Si todos los préstamos del mundo fueran saldados, no quedaría nada de dinero en existencia. Todo el dinero es digital. Tan solo es una entrada contable en un ordenador. Se crea en un parpadeo electrónico y aparece en una pantalla. Los deudores ganan y los ahorradores pierden. ¿Por qué desvincularon el dinero del patrón oro? Porque Estados Unidos estaba en quiebra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos imprimía muchísimo dinero para poder hacerle frente a sus deudas, y los países que recibían pagos en dólares comenzaron a cambiar dólares por oro. Esto ocasionó que las reservas de oro del país americano comenzaran a vaciarse. Los países que recibían sus pagos en dólares estaban sospechando. Sabían que Estados Unidos tenía serios problemas. En pocas palabras, Estados Unidos estaba en quiebra porque importaba más de lo que exportaba, es decir, gastaba más de lo que ganaba, y como estaban librando una guerra en Vietnam, no tenían suficiente liquidez. El país no estaba en la capacidad de seguir respaldando su moneda con oro, así que al desvincularlo de el gobierno encontró la manera de pagar todas sus deudas imprimiendo dinero falso legalizado. Los demás países debieron hacer lo mismo para poder seguir perteneciendo al Fondo Monetario Internacional. Muy pronto, todas las divisas empezaron a ser respaldadas por un decreto gubernamental en lugar de un metal precioso. A partir de entonces, comenzó el boom económico más grande de la historia. El boom que atravesamos fue producto de la inflación, es decir, del declive del dinero con respecto a los bienes y servicios. Fue producido por la deuda, la base de la economía actual. Por esta razón, los gobiernos no te cobran impuestos por endeudarte, pero sí por ahorrar. Te daré un ejemplo. Si compro una propiedad por $100,000 para la renta, y el próximo año se valoriza y está valiendo $120,000, existen dos cosas que puedo hacer para obtener esta ganancia. La primera es venderla. El problema es que si la vendo y guardo ese dinero, los impuestos serán muy altos. La única forma es que reinvierta ese dinero en otra propiedad y así pueda diferir los pagos de los impuestos indefinidamente. Como sabes, el dinero debe seguir fluyendo. Si lo saco del juego y lo guardo en el banco, la oficina fiscal me atacará cobrándome grandes impuestos. Esto es así porque el gobierno necesita que el dinero siga en circulación. Necesita que la economía siga creciendo. Por esta razón, me castigan si saco mi dinero del juego y lo ahorro. La persona promedio solo conocería esta forma de obtener la ganancia extra de $20,000, por lo que incurriría en muchos gastos, y al final su ganancia sería de $14,000 aproximadamente. La segunda opción es refinanciar. Vas donde el banco, solicitas un avalúo. El banco reconoce el aumento de tu propiedad y refinancias con el nuevo valor. Liquidas la hipoteca anterior. Tu inquilino sigue pagando la deuda a la nueva tasa de interés acordada y te metes al bolsillo $20,000 libres de impuestos. Como ves, ganas $20,000 sin incurrir en gastos como impuestos o escrituras, y además sigues en el juego, ya que conservas la propiedad. Lo más probable es que esos $20,000 hayan sido tu cuota inicial para pagar la casa. A partir de ese momento, tus retornos son infinitos, ya que sacaste tu dinero de la mesa, pero permaneciste en el juego con el dinero del banco. Es el apalancamiento máximo. Reúnete con amigos y discutan este ejemplo para que lo entiendas bien. Ya puedo escucharlos a algunos de ustedes diciendo, no puedes hacer eso en mi país. Eso es ilegal. No sabes de lo que estás hablando. Todos tienen razón. Si dicen que eso no se puede hacer, entonces no se puede hacer.
Es más fácil decir que algo no se puede hacer que simplemente tomar cursos, leer, aprender, practicar, cometer errores y corregirlos. Aunque esta estrategia está muy simplificada, puedo asegurarte que se usa en todo el mundo. Es el uso máximo de la deuda para hacerte rico. Es la forma en que se juega monopolio en el mundo real. Si ahorras $20,000 y consigues un banco que te pague 4% de interés anual, en un año te pagará $800 antes de impuestos. Ese 4% de interés está grabado con las tasas fiscales más altas. Probablemente sea realmente entre 2 y 2.5% después de impuestos, por lo que tus $800 en verdad podrían verse como $400. Claro, asumiendo que encuentres un banco en la actualidad que esté dispuesto a pagarte tanto por tus ahorros. Lo que puedes aprender de estos ejemplos simplificados y sencillos es lo siguiente. La deuda está exenta de impuestos y los ahorros pagan los impuestos más altos. La clave de este proceso es hacer lo que el gobierno quiere que hagas. El gobierno no quiere tus ahorros. El gobierno quiere que inviertas en la economía, generes empleo, proveas viviendas y ayudes con el crecimiento financiero del país. Si todos ahorraran, sencillamente los países se desmoronarían. Los impuestos son simplemente una forma en que el gobierno te dice lo que quieres que hagas, y al mismo tiempo, una forma en que te castiga si haces lo que no quieren. Por supuesto, antes de implementar alguna recomendación de este libro, debes consultarlo con un abogado y contador. Si bien todo el mundo funciona de una manera muy similar, existen diferencias y casos particulares que deben consultarse antes de llevarlos a cabo. El fin de este libro es que tengas una guía para que sepas qué buscar, en dónde buscar, qué preguntar y cómo analizar tus inversiones. Sin embargo, no debes escatimar en gastos y debes buscar consejos profesionales y legales. Para conceptualizar, ¿qué pasa si no uso ningún apalancamiento e invierto únicamente con mi dinero? Te tomará más tiempo hacerte rico. Recuerda que entre más dinero tuyo tengas en la inversión, más bajo será tu ROI, es decir, tu retorno sobre la inversión. Tu meta final debe ser sacar el dinero que diste de enganche lo más rápido posible y seguir conservando el activo. Tu meta es jugar con el dinero de la casa lo más pronto posible. ¿Entonces debo apalancarme con el dinero del banco? No necesariamente. Nos enfocamos mucho en el dinero del banco en este capítulo porque los banqueros adoran prestar su dinero para bienes raíces, pero hay más maneras. Más adelante, en la segunda parte, mostraremos todas las fuentes que existen para obtener financiamiento, aparte del banco. Este capítulo trato de mostrarte la necesidad de hacer más con menos, es decir, la forma en que los ricos se apalancan, ya sea con dinero o con otros recursos, para hacerse más ricos. ¿Lo que propones es que todos debemos endeudarnos para hacernos ricos? Lo que propongo es que debemos aprender a usar la deuda antes de implementarla. Como mencioné anteriormente, el dinero ya no es un activo, sino un pasivo. Todo el dinero del mundo es deuda, por lo que es una necesidad aprender a usarla. Pero si no quieres educarte financieramente, aprender, tomar clases y empezar poco a poco, te suplico que jamás uses la deuda como apalancamiento y que te dediques a ahorrar dinero. Esos son los mejores consejos para la persona promedio. Esa persona no debería estar leyendo este libro, ya que trata temas más sofisticados y que chocan con la realidad de mucha gente. Por favor, si eres sensible a estos temas y no los compartes, regálale este libro a alguien más. Este libro debe ser para alguien que considere arriesgado ser promedio en estos tiempos de incertidumbre financiera. Definitivamente no le recomendaría esto a alguien promedio, pero sé que si has leído hasta aquí, es porque no quieres ser promedio y quieres educarte financieramente. Este libro es para ti. Resumen del capítulo. Las personas sin apalancamiento trabajan para las que sí tienen apalancamiento. Apalancamiento es la capacidad de hacer más con menos. La riqueza es el resultado de pequeños esfuerzos generando grandes resultados, y la pobreza son grandes esfuerzos generando pequeños resultados. Todo el dinero del mundo se convirtió en deuda en 1971,
Para que la economía crezca, necesita que tú y yo nos endeudemos. Los intereses por tus ahorros están grabados con los impuestos más altos y la deuda está exenta. Los ricos usan todo tipo de apalancamiento. La clase media y pobre son las palancas de los ricos. Los ricos compran tiempo. La clase media y pobre venden tiempo. Entre más trabajes por dinero, menos dinero ganarás. Entre más trabaje tu dinero para ti, más dinero ganarás. Entre más trabaje el dinero de alguien más para ti, más y más dinero ganarás. Un inversionista sofisticado busca invertir con el dinero de alguien más, recuperar su enganche lo más rápido posible, conservar el activo y repetir el proceso. No necesitas tener millones de dólares para invertir. Necesitas saber cómo pedir prestado millones de dólares y obtener ganancias. Fin del capítulo.